Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa vamos a estar hablando de los trastornos de la alimentación, sobre todo en adolescentes, que se incrementaron durante la pandemia. Pero también te vamos a contar de un caso emblemático de incesto, de abuso sexual cometido por un familiar que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos días y cuya denunciante es colombiana, se llama Brisa de Angulo y estamos en comunicación con ella. ¿Cómo estás, Brisa? ¿Qué tal? Buenas noches, te saludamos desde Argentina. Buenas noches, un gusto poder estar con ustedes. Bueno, vamos a contarle a la audiencia de Argentina que tu historia es emblemática, que sos colombiana, pero has denunciado al gobierno de Bolivia por un hecho de incesto que viviste en tu adolescencia, en Bolivia, donde vivías con tu familia, en Cochabamba, y no lograste justicia, no lograste que la justicia condenara a tu agresor. Un caso que podríamos decir podría pasar perfectamente en la Argentina también, donde también es muy difícil las condenas en casos que tienen que ver con violencia sexual. Contanos, si querés, qué pasó la semana pasada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fuiste a declarar entre el martes y el miércoles. Sí, después de 20 años de buscar justicia en Bolivia y continúa mi caso abierto en Bolivia, podemos llevar el caso a la Corte Interamericana, donde estamos reclamando no solamente que Bolivia como gobierno no pudo protegerme para prevenir violencia sexual, pero una vez que yo busco justicia en el sistema judicial, recibo incluso más violaciones de mis derechos humanos, que es un caso que es emblemático en el hecho de que esto continúa ocurriendo y ocurre al miles y miles de niños y niñas que buscan justicia, que no están siendo protegidos, y buscamos el cambio del sistema judicial y de políticas públicas y de cómo cambiar nuestro sistema para que esto no continúe ocurriendo. Vos hablás de la cultura del incesto. ¿A qué te referís con lo que favorece que persista en nuestros países, en la región, esta protección frente a los agresores que cometen incesto en las familias? ¿Qué te pasó a vos puntualmente? Sí, 70 a 80% de los casos de violencia sexual son cometidas por un familiar en la casa de la víctima. Es un tabú a nivel mundial que se habla de la violencia sexual en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero no se está tocando el tema de la violencia sexual en la misma casa. En mi caso, mi agresor tenía 10 años más que yo era un adolescente, él era un adulto, pero esto está rodeado de lo que es la cultura del incesto, como todo el sistema familiar se encarga de atormentar a la víctima, de hacerle callar, de meterle complejos de culpa y castigar a cualquier persona que esté dispuesta a apoyar a la víctima. Por ejemplo, en el día en que yo estaba testificando mi caso ante la Corte Interamericana, había una tía y una prima que se dedicaron a difamarme mientras yo estaba testificando ante la Corte, diciendo cosas horribles sobre mí, que aún 20 años después, cualquier cosa que ellas puedan utilizar para silenciarme, incluso usan la muerte de los abuelos, el hecho de que la familia tenga problemas. Entonces uno ve cómo el sistema está encargado de silenciar a la víctima, especialmente cuando la violencia sexual está siendo dentro de la familia. Lastimosamente, el incesto en sí no es un crimen. En Bolivia y en la mayoría de los países de la región. Perdón, ¿cómo no es un crimen? ¿La violación ocurrida o el abuso sexual ocurrido en el ámbito intrafamiliar no es considerado delito? No existe una categoría que diga incesto en sí es un crimen. Uh-huh. Existe como un agravante, pero primero tienes que demostrar que hubo violación. Prácticamente que tienes que probar si hubo intimidación, fuerza física, consentimiento,
que en estos casos, cuando es dentro de la familia, el consentimiento no debería ser ni siquiera un tema que se habla, porque uno sabe que los niños, niñas y adolescentes siempre están haciendo lo que los adultos les dicen que hagan, porque esa es la tarea de los niños y adolescentes, es hacer lo que el papá, el tío, el abuelo les diga que haga. Todo el tiempo les estamos diciendo, tienes que escuchar a tus adultos, tienes que hacer lo que ellos te digan. El poder considerar que se tenga que tomar el consentimiento, si hubo o no hubo consentimiento, es ridículo en los sistemas familiares. El incesto debería ser considerado como un crimen en sí, donde si hay algún tipo de relaciones sexuales entre un adulto y un adolescente o una niña, automáticamente eso es violencia sexual, porque los adultos en la familia tienen que proteger a las niñas que están a su cuidado. Entonces, en casi ningún país en la región es considerado como un delito en sí. Es como un agravante, pero no como un delito en sí. Entonces, ahorita se está empujando que esto tiene que ser considerado como un delito en sí y que la gente pueda ser criminalizada por el incesto. ¿Por qué crees que es tan extendida el incesto en nuestros países? Todavía uno sabe que se denuncia una ínfima parte y sabemos también lo que cuesta después que en la justicia te crean, que no te revictimicen, sobre todo que muchas veces quienes han sufrido estas situaciones hablan muchos años después, porque justamente por el secreto que se le impone a la víctima, ¿no? En ese ámbito intrafamiliar, esas presiones, bueno, se habla de adulto, es raro, como sucedió en tu caso, ¿no? Es lo menos habitual tal vez que puedas encontrar una escucha empática en tu propia familia en el momento que estás sufriendo estos abusos dentro de la familia. ¿Por qué crees que todavía es tan extendido? Sí, creo que hay varias cosas. Uno de los problemas bastante graves es como en mi caso y en la mayoría de los casos que están ocurriendo ahorita, por ejemplo, en una investigación que hicimos, 80% de los niños que estaban siendo víctimas de violencia sexual no sabían que lo que les estaba ocurriendo era violencia sexual. Entonces, porque está hecho en la familia, por ejemplo, yo odiaba lo que me estaba pasando, no me gustaba, le pedía que no lo hiciera, pero en ningún momento se me ocurrió que eso era un crimen, que se estaba cometiendo un crimen contra mí y que yo podía pedir ayuda. Y precisamente es por el tabú del incesto, porque uno piensa la violencia sexual ocurre por un extraño, en un lugar oscuro, en la noche, no en mi casa, con la persona que me tiene que estar cuidando. Entonces, muchos de los niños, 80% de los niños que están siendo víctimas de violencia sexual, en la investigación que hicimos con más de 4,000 estudiantes, no sabían que lo que les estaba ocurriendo era un crimen. Odiaban lo que les pasaba, no les gustaba, pero pensaban que era algo que pasa en las familias. Entonces, el no tener la palabra para verbalizarlo es uno de los mayores problemas. Y si el sistema judicial no puede verbalizarlo, no puede nombrarlo, decir esto es un crimen, mucho menos vamos a poder hacerlo en las familias, en los colegios, en las comunidades. Ese es el número uno. El número dos es que las pocas personas que encuentran el coraje o la situación para poder romper el silencio, rápidamente es avasallador la cantidad de presión que existe para que ella se quede callada. En mi caso, desde intimidación de los jueces, de las fiscales, de los policías, de la familia, de la comunidad, que rápidamente ellas dicen, es mejor que yo me quede callada o retracte lo que he dicho para el bienestar de todo el mundo y yo me muero en vida prácticamente. Entonces y encima está la conspiración del silencio, que es una cultura de impunidad que revictimiza a la víctima rápidamente. Es qué fue lo que ella estuvo haciendo para merecérselo, o qué estaba usando, o cómo se estaba comportando. Entonces son varias cosas que la hacen perdedora desde antes que ella rompa el silencio. ¿Qué te ayudó a vos a poder hablar, a poder contarlo? Porque hasta que pudiste romper ese silencio, atravesaste una situación que afectó tu salud psíquica. Incluso tengo entendido que tuviste algún intento, 1 o 2 intentos de autoagresión, de autolesión, ¿no? De suicidio. Sí, cuando yo estaba siendo víctima de violencia sexual,
prácticamente me estaba muriendo en vida delante de mis papás. Ellos no sabían qué estaba sucediendo, pero estuve anorexia, bulimia, mutilación, todo el tiempo mis manos estaban sangrando, tenía moretos en el cuerpo, y después intenté suicidio 2 veces. La presión que existe sobre las víctimas en mantener el silencio por el bienestar del resto de la familia es tan fuerte que uno piensa que es mejor que yo me vaya a la tumba que este silencio se rompa. Es algo extremadamente común que pasa. Entonces, en uno de esos atentados contra mi vida fue que mis papás me llevaron a una institución especializada en violencia sexual. Después vinieron médicos forenses, policías, entonces fue en ese proceso que yo rompo el silencio y cuento. Y creo que la diferencia que hizo entre yo poder salir adelante y que mi vida se troncara para siempre fue la respuesta de mi papá y de mi mamá, que ellos en ningún momento dudaron de mí y 100% me apoyaron. Es tan importante, la trayectoria de la vida de una persona va a depender 100% de cómo responda la mamá, el papá, esas personas que no son las agresoras. Qué importante lo que señalas. Recordemos que estamos hablando con Brisa de Angulo, que ella es colombiana, que lleva adelante una demanda emblemática contra el Estado de Bolivia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La semana pasada, entre el martes y el miércoles, ella declaró, fue escuchada, el primer caso de una víctima de incesto que es escuchada en ese ámbito de justicia internacional, y que tiene unas demandas concretas en el marco de esa demanda contra el Estado de Bolivia que podrían tener impacto en la región. ¿Cuáles son esas demandas que ustedes plantean por las cuales, bueno, se lo condene al Estado de Bolivia para hacer esas transformaciones? Sí, es importante saber que cualquier cosa que la Corte Interamericana escriba se convierte en estándares internacionales de la región. Entonces, cualquier cosa que ellos se pronuncien, así no sea algo que le pida a Bolivia que lo haga, eso ya en sí se convierte como un estándar internacional de cómo los gobiernos de la región tienen que responder. Entonces, una de las cosas que yo estoy pidiendo es que el incesto sea un crimen, que se pueda reconocer y verbalizar lo que es el incesto, que dejemos de mantenerlo en el tabú porque es lo que más está afectando a los niños. El segundo es que los casos de violencia sexual sean imprescriptibles. Ya hay algunos países en Latinoamérica que lo han hecho imprescriptible, pero en Bolivia y en otros países todavía hay una prescripción. Sabemos que la mayoría de las víctimas que rompen el silencio se demoran años o décadas en romper el silencio, y este tipo de crimen no debería tener prescriptibilidad. Otra de las cosas que pedimos es cuando la violencia sexual sea fuera del entorno familiar, que se base en lo que es el consentimiento, no violencia física ni intimidación, sino consentimiento, y cuáles son las situaciones donde, aunque haya habido consentimiento, eso debería ser considerarse si es posible que ese consentimiento se considere. Entonces, por ejemplo, si la persona está intoxicada o si hay una gran diferencia de poder, que se pueda realmente manejar, porque especialmente como mujeres sabemos que tenemos una situación asimétrica de poder que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que si tuviéramos la libre opción decidiríamos que no, pero muchas veces la presión que existe, por ejemplo, el jefe y una secretaria, si dice no, esa persona puede ser botada del trabajo. Entonces, poder considerar todas las dinámicas que existen. Otra de las cosas grandes que se está pidiendo es la certificación y capacitación de personal que trabaje con víctimas de violencia sexual. Bolivia viene diciendo por muchos años, nosotros capacitamos, pero son 2-3 horas de cualquier persona que les da cualquier tema de género. Lo que yo estoy pidiendo es la certificación de personal que sea certificada por una institución especializada en lo que es violencia sexual. Toda persona que trabaje con niños víctimas de violencia sexual tiene que saber cuáles son las dinámicas de violencia sexual, cómo se maneja el trauma, cómo se hacen entrevistas forenses, cosas que son, porque no puede convertirse el gobierno una instancia más de revictimización y de hacer el trauma mucho más grande, como lo hizo en mi caso. Brisa, ¿qué pasó con tu agresor? ¿Fue condenado en algún momento?
No, yo todavía estoy esperando fecha para mi juicio. O sea, mi caso todavía sigue abierto. Tuve 3 juicios, mi caso llegó a la Corte Suprema y en el tercer juicio él se escapa y por varios años, más de una década, él está siendo buscado por Interpol y nos enteramos en la audiencia que lo han arrestado en Colombia y estamos esperando la extradición a Bolivia para que se reinicie el juicio. Así que en cualquier momento pueden llamarme, como ha sido los últimos 20 años, en cualquier momento me pueden llamar para continuar mi juicio. ¿Cómo sigue la demanda frente a la Corte Interamericana después de la declaración que diste la semana pasada? ¿Cuándo se puede esperar que haya una resolución finalmente? Sí, tenemos hasta el 2 de mayo para que las dos partes presenten los alegatos por escrito y después, una vez presentados, ellos tienen de 5 a 6 meses para escribir toda la resolución. Bien, y la otra pregunta, ¿te has convertido en una referente, en uno podría decir, un activista contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica? ¿Qué significa este trabajo para vos en tu vida? Sí, cuando yo tenía 17 años, al no encontrar ningún apoyo de ninguna parte, yo inicié el primer centro para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Entonces, desde el 2004 hemos atendido a más de 2.200 niños, niñas y adolescentes, ofreciéndoles servicios completamente gratuitos, psicológicos, legales, sociales. Hemos sentenciado, llevado a la corte a más de 650 agresores con un 95% de sentencias condenatorias. Y parte de mi trabajo, nosotros hemos escrito más de 20 libros e investigaciones sobre lo que es la violencia sexual. Mi propia capacitación, y yo tengo una maestría en neuropsicología con especialidad en el trauma y un doctorado en Derecho. Y trabajo a nivel mundial en lo que es la prevención y manejo de casos de violencia sexual. Entonces, prácticamente mi vida se ha convertido... Mi pan diario es trabajar para que ningún niño o niña pase por lo que yo pasé. Y es el trabajo mutuo de mi propia experiencia y la experiencia de miles de niños con los que camino que me da como que la certificación, me da la autenticidad de las cosas que yo estoy pidiendo. Yo sé el impacto de estas leyes en los casos, no solo por el mío, pero por los miles de casos que estamos llevando. Entonces, eso me da mucho más... veracidad, no sé cómo decirlo, más soporte de las cosas que digo. Credibilidad, podríamos decir, ¿no? Exacto, credibilidad, porque lo veo día a día el impacto que tiene. Que lo que yo viví hace 20 años continúa ocurriendo el día de hoy. No hemos progresado, no ha habido progreso en estas cosas. Muchísimas gracias, Brisa. Un placer escucharte. Ojalá que esta demanda ante la Corte Interamericana prospere de la mejor manera para que efectivamente se consigan estos cambios. A veces hay que empujarlos de esta forma, ¿no? Obligando a los estados a implementar transformaciones que van a lo concreto, ¿no? A las respuestas que puede dar la justicia o la atención integral a una víctima sobreviviente de incesto, pero también pensando en la reforma del cambio cultural, ¿no? Y ahí creo que la educación sexual integral es un pilar básico que en nuestros países, en Argentina tenemos una ley que tiene ya más de 16 años, pero que cuesta que efectivamente se implemente en su amplia totalidad, ¿no? Y que sabemos que ahí está una herramienta federal que nos permitiría pensar en ese cambio de fondo para las nuevas generaciones en relación a lo que es la violencia machista y estas creencias que sostienen este tipo de violencias hacia las niñeces. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por ser parte de este cambio y tocar estos temas en tu canal. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, y nosotras y nosotros en Punto Género seguimos de esta forma en el programa. Gracias por estar en Punto Género. Quería aprovechar para preguntarle cómo se llega a la elaboración de esta ley. Usted como promotora y, bueno, ¿quiénes han participado?
Bueno, esta ley es una ley de las organizaciones de la sociedad civil. Ellas fueron quienes trabajaron este proyecto desde el año 2014. En el 2016 se presentó por primera vez en esta Cámara. Logramos dictamen en el 2017. Ese dictamen no prosperó y luego fue presentado en 2018, lo presenté yo en 2020. Logramos dictaminar en ambas comisiones el año pasado y se nos cayó por cambio de composición de la Cámara y ahora es la cuarta y creo que la cuarta tiene que ser la vencida y este año tiene que ser ley. Tiene un capítulo previsional muy importante que tiene que ver con bajar la edad jubilatoria para las personas con VIH, otro capítulo que tiene que ver con las pensiones no contributivas para aquellas personas con VIH que no tengan trabajo y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en cada una de las políticas que se lleva adelante, porque las redes son las que acompañan a las personas que padecen esta enfermedad en todos los sentidos. ¿Cree que se va a llegar a una sanción temprana? Yo creo que hay un fuerte apoyo. Este es un proyecto de salud que une a todos los bloques políticos de esta Cámara y eso lo tenemos que celebrar. Creo que cuando la sociedad civil se organiza, ordena la política también y es este el sentido, así que espero que este año tengamos suerte y decisión política de avanzar en este proyecto. Bueno, esperemos que este año sea la cuarta vez la vencida, efectivamente, como decía la diputada Gaillar, un proyecto que venimos siguiendo desde Punto Género, tan necesario, ¿no?, de actualización de la ley de atención a personas con VIH y otras enfermedades de infección sexual. Y estamos con Laura Canigia. Laura es jefa del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de esta Cámara, de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y además fue mi productora durante varios años en este programa, así que es una amiga, una gran profesional y para mí un lujazo tenerla acá en el programa. ¿Por qué? Porque entre otras iniciativas que llevan adelante desde esta jefatura del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual, instalaron una galería permanente sobre derechos de las mujeres alrededor de los pasillos de la Cámara, donde podés encontrar fotos muy interesantes de protagonistas de las transformaciones legales, sociales, del activismo feminista que se ha dado en las últimas décadas en la Argentina. Creo que tenemos algunas imágenes para mostrar, puede ser, de lo que hay en esa galería. ¿Cómo estás, Lau? Hola, Mariana. Bien, tenemos ahí atrás. Sí, ¿podemos mostrar primero? Ahí está. Así Laura nos va contando de qué se trata. Bueno, este proyecto tiene que ver con uno de los tantos proyectos que estamos impulsando, las dos áreas que creó la nueva gestión a partir del 2020, que es el Departamento de Géneros y la Dirección General de Igualdad. Este proyecto en particular tiene que ver con poder recuperar la historia de las mujeres y las diversidades. Hacemos una investigación historiográfica. El año pasado, en el 8 de marzo, presentamos la historia de las primeras trabajadoras, que a partir de una investigación descubrimos que eran telefonistas, las primeras mujeres. Mirá qué interesante. Que fueron de 1909 a 1920. Fueron 4 mujeres uruguayas. Se da esa particularidad. Nosotras entendemos que es por la sororidad, ¿no? Digo, la primera que entró hizo que entre otra a trabajar y así sucesivamente. Y ese proyecto de investigación está anidado y engarzado a este otro que tiene que ver con esa recuperación, esa investigación, poder visibilizarla. Partimos de la base en que durante la pandemia, mientras que en la Cámara veníamos muy pocos presencialmente y muy pocas presencialmente, aprovechamos ese espacio vacío de gente para poder relevar todos los edificios de la Cámara. La Cámara, además del Gran Palacio, tiene 5 edificios más. Hicimos un relevamiento y mostramos lo que ya sabemos todos, que es que no hay ningún cuadro que refleje nuestra historia. ¿Ninguno? Ninguno, no había ninguno. El gran emblema son esos 2 cuadros gigantes que hay en Pasos Perdidos, que son 2 cuadros llenos de varones. A veces se da como una anécdota divertida, porque dicen, no, pero allá hay una con pollera. No, son sacerdotes, es gente con sotana, básicamente. Y sí, lo que había era, bueno, la recuperación que hizo la gestión de Julián Domínguez con las esculturas de Lola Mora, que también habían sido repudiadas, habían sido sacadas en el centenario por representar todo, digamos, una figura impúdica de las mujeres. Eso fue recuperado, pero bueno, no había ninguna imagen. Entonces nosotros el 9 de julio del año pasado pusimos la primera imagen, que fue la de María Remedios del Valle, en la sala 1 del anexo A, que es una sala que se llama Martín Güemes, entonces creíamos que era una sala ideal para poner esa imagen. Y bueno, esta es la segunda acción de ese proyecto que tiene que ver con eso que investigamos, poder visibilizarlo y ponerlo en valor.
que es el hemiciclo es lo que le recorre el recinto de los diputados y las diputadas. Y tiene la particularidad de que no hay ningún cuadro en el recinto. No hay ninguno, a diferencia de, por ejemplo... Ahí vamos viendo algunas de las fotos, ¿no? Que estaban... Sí, a diferencia de, no sé, de otras legislaturas, en provincia también tienen un proyecto parecido a la legislatura provincial que pusieron hace poco en el recinto un cuadro de Eva. Acá no había ningún cuadro. Acá, ¿qué refleja? Entiendo que es una manifestación. Sí, esa es una manifestación del 8 de marzo del 84 y en realidad lo que refleja es la Ley de Derechos Civiles de 1926, del 14 de septiembre, que en realidad obviamente la foto no es de ese momento porque se da otra particularidad, que es que nosotros lo que queríamos es que todas las autoras sean mujeres o diversidades, hay una compañera trans también. Entonces es muy difícil conseguir fotos desde la ley de divorcio para atrás de fotoreporteras. Claro. De hecho, esta imagen es de Mónica Heisenberg, que ella cuenta que su compañero también era fotoperiodista y en esa época la mayoría de las imágenes que sacaba ella las firmaba su marido porque no estaba bien visto que lo firmara una mujer o había medios que no querían que lo firmara la mujer. Entonces, como nuestra premisa principal fue no solamente visibilizar, sino que las autoras sean mujeres y todas las fotógrafas de la cámara son autoras de alguna de las imágenes, todas las trabajadoras fotógrafas son autoras. Bueno, hubo que buscar imágenes que creemos que el espíritu era ese, pero no eran. Ese es un collage que se hizo por Derechos Políticos con imágenes cedidas de Levita, por la misma situación que en Derechos Políticos son todos fotógrafos varones por la época que obviamente Derechos Políticos es la ley que ahora este año nos va a hacer celebrar los 70 años de que por primera vez hubieron diputadas mujeres, porque fue la ley no solamente que nos dejó votar, sino que nos dejó ser elegidas. Claro, la ley de voto femenino, conocida así, ¿no? Esa es hermosa, para mí es una de mis preferidas, que es la de Patria Potestad Compartida. Es el Congreso sin rejas y es una sentada de mujeres, por sobre todas las cosas, reclamando ahí a principios de la democracia la patria potestad compartida, y yo sé que es una de las leyes que a vos más te gustan. Sí, mira, miraba la foto en detalle, las mujeres que van, cómo van vestidas también, cómo ha cambiado el activismo, ¿no? Porque uno podría decir la descripción de trajecito, de traje sastre, y hoy tenemos un activismo mucho más popular, mucho más joven, el glitter, ¿no? Cómo también desde las imágenes uno va viendo la transformación. A ver, vemos otra, me encanta esto, me encanta este proyecto porque es poner en valor también el activismo feminista, ¿no? A lo largo de los años, y que esté ahí visible es para destacarlo. Esa es cupo femenino del 30%, que también el año pasado hicimos un homenaje, un reconocimiento que se cumplieron 30 años, y son mujeres que además... Ahí reconozco alguna, Virginia Franganillo, Elena Marino, Marcela Urrié. Nómbralas. Marcela Urrié, Gordulucci, Zucardi, Norma Alegrone, que ha venido varias veces al programa. Porque son las pioneras que impulsaron del radicalismo y del peronismo, que hicieron esa alianza transversal, esas sororas que lograron, ¿no? Una ley fundamental. En nuestros equipos se da que hay compañeras de 20 y pico de años que no sabían la existencia de esa ley, y esa ley transformó también hacia adentro de la Cámara de Diputados la composición. Recordemos que la ley de cupo del 91, o sea, estableció un 30% de que en las listas tenían que ir mujeres, que hasta ese momento, no estaban impedidas, pero no entraban porque sabemos que la rosca política las dejaba fuera, ¿no? Y esa impronta, ese obligar a que un 30% de mujeres integraran las listas legislativas, generó que cambiara la agenda en la Cámara de Diputados y entraran a debatirse proyectos que tenían que ver con la vida de las mujeres, las niñeces y las diversidades. Creo que ahí es un gran punto de inflexión en la vida política argentina. Totalmente. A ver, ¿alguna otra? Y después, esa es ley de identidad. De identidad de género, ¿no? Ahí está. Esa foto en realidad es de otro momento, digamos, de cuando presentaron el proyecto Reconocer es Reparar, de Diana Conti, post Ley de Identidad.
pero nos parecía que es una foto de ellas dos adentro Diana de la Cámara de Zacayán, Diputados. recordemos para quienes no la están identificando, y Luana Berkins, dos activistas trans, travestis, que ya no están, ¿no? Que por distintas circunstancias han perdido la vida y que ratifican ese límite, ¿no? En la expectativa de vida que tiene que ver con las personas trans, que es mucho más corto que el resto de personas, que ronda 30 y pico, 40 años, y que tiene que ver con la suma de exclusiones, ¿no? Y de discriminación que han sufrido a lo largo de sus vidas, y que en los últimos años, con las reformas legislativas, sobre todo la ley de identidad de género y ahora más recientemente el cupo laboral trans, viene a saldar esa deuda, ¿no? Y por supuesto a ampliar derechos. ¿Alguna más tenemos por ahí? Ay, mira qué linda esa. Que esta, bueno, en la inauguración vino... Fue uno de los matrimonios, Norma, ¿no? Claro. Sí, vino ella, la compañera falleció hace pocos Normita. años, y vino Norma muy emocionada. También tuvo eso, ¿no? La presentación. Vino Norma, vino la mamá de Lucía, que la ley, la 26485, que es la representación de violencias, que también es muy difícil de poder visibilizar, ¿no? ¿Cómo haces para mostrar la ley de violencias? Uno en una imagen. ¿Vemos enseguida, alguna otra? A ver. Enseguida, ¿viste? Enseguida ahí está. Esa es la representación de la ley de prevención de las violencias, porque, bueno... Es la mamá de Lucía Pérez. La mamá de Lucía, que también vino. Marta Montero. Marta Montero vino también a la inauguración. Y lo fuerte de que esa imagen vaya a estar permanentemente. Yo me acuerdo, mientras recorríamos la galería, Silvia Lospenato, la diputada de la oposición, como la oposición tiene que ir hasta la otra punta, tiene que recorrer sí o sí toda la galería, decía, lo que más me pone contenta es que todo mi bloque va a tener que ver toda esta galería antes de sentarse. Y creo que lo importante que tiene es que, al ser permanente en un lugar tan el corazón de la política, es una recordación constante de que llegamos ahí, llegamos a adquirir esos derechos y que no nos vamos a correr de ese lugar para seguir. Ni un paso atrás, Ni un paso atrás. Son 13 leyes porque había 13 espacios, entonces hubo una selección de 1926 a cupo laboral trans, que es la última. Bueno, esa es la de trata, que es la hija de Marita Verón, justo que ayer esa foto, se cumplieron, sí. Mira, justo se cumplieron los 20 años. Marita Susana Trimarco no pudo venir a la inauguración, pero también está al tanto y apoyó esta iniciativa. Está también Micaela García. Sí, que, ¿no?, es una selfie de Mica, en realidad, porque también era muy difícil poder reflejar esa paridad. Que bueno, creo que es un poco el espíritu de deseo de que alguna vez haya una presidenta mujer, ese pañuelo ahí. Y esa es una selfie de Micaela, que una compañera ilustradora, trabajadora de la Cámara, le hizo alrededor, digamos, un collage para poder... Que es la ley, bueno, se la conoce con el nombre, claro. En género para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y a ver, ¿alguna más tenemos? Y creo que la que falta es aborto. A ver. Parece que la única que no repasamos es la de... Ahí está. Ahí está. Esa es una foto de la dronera que se tomó con el dron. Y creemos que, bueno, era la más representativa, ¿no? Porque aborto, al ser tan multitudinario y hacer una lucha que la ley de interrupción voluntaria de embarazo, que atravesó a tantas personas, nos parecía mejor como poder mostrar la inmensidad. La verdad que, Lau, te felicito por esta iniciativa y por otras que estás teniendo desde este espacio que tenés en la Cámara de Diputadas y Diputados, que hay que subrayarlo. Si no llegan mujeres con perspectiva de género, con perspectiva feminista a estos espacios, estas transformaciones no se logran, ¿no? Entonces me parece que es importante señalarlo, recuperar la historia también, porque una recupera esta historia. Y con este recorrido de estas 13 fotos que tienen que ver con 13 leyes sancionadas por la transversalidad política, ¿no? Y cómo el activismo pone en agenda temas y después tiene esta repercusión acá. Contanos qué otros proyectos se está llevando adelante desde este espacio. Bueno, para nosotros lo fundamental son la ley Micaela, que nos cuesta muchísimo, porque obviamente en estos primeros años de la ley Micaela, la mayor parte de las trabajadores y trabajadoras que lo hicieron fueron los que quisieron hacerla. Entonces, en este momento es un punto de inflexión en tener que ir a buscar a todos los trabajadores que se resisten a hacerla. ¿No es obligatoria? Sí, es obligatoria, pero
pero esa obligatoriedad es una responsabilidad de cada uno y cada una. ¿Y no es obligatoria también para las trabajadoras y trabajadores o solo para quienes están en bancas? No, es obligatoria para todas las personas, en cualquier condición laboral. Las personas contratadas que, digamos, no tienen una relación de dependencia con la Cámara, en este caso la Cámara, pero, digamos, en el Estado en general, también están obligadas. De hecho, en algunos lugares, por ejemplo, se me ocurre AISA, que es una empresa del Estado, en AISA se está obligando a las empresas prestadoras también a que tengan como un sello violeta, que tengan una capacitación en perspectiva de género, que quizás no se llama Ley Micaela porque para lo que es privado no lo contempla, pero sí le están buscando la arista para poder hacerlo. Es obligatoria, pero bueno, hay igual dificultades para lograr que los trabajadores y las trabajadoras lo hagan. Nosotras queremos además insistir en que es permanente y constante y las personas que ya lo hicieron tengan otros acercamientos a otro tipo de capacitaciones, pero todavía la Cámara, nosotros tenemos 5.100 personas, solo las que son con planta transitoria, planta permanente, digamos, las que tienen una relación de dependencia clara. La cantidad de contratos no se conoce, no hay un registro claro de eso, entonces no sabemos bien cuál es el número. Y hay un recambio de 600 trabajadores, trabajadoras nuevas cada 2 años por el recambio legislativo. Entonces, nosotros nunca terminamos. La Cámara nunca está totalmente capacitada porque siempre tiene personal nuevo, a diferencia de un montón de otros organismos. Y nosotros tenemos además a cargo la Defensoría de la Niñez, la Procuración Penitenciaria y la Imprenta. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el programa de empleo travesti trans, que en realidad la Cámara lo creó antes de la ley, lo creó casi un año antes de la ley. Pero bueno, obviamente ahora con la ley, adecuada la ley al programa, hay un compromiso mayor que a nosotros no nos modifica porque ya el compromiso se daba. Pero bueno, esos son como las dos políticas como más fuertes, la ley Micaela y el programa de empleo, que desde que se creó, el primer ingreso fue en noviembre del 2020 y hasta el día de hoy hay 23 ingresos. De personas trans. De personas trans en distintos lugares de la Cámara. Las personas entran, el sistema es las áreas buscan, hacen una búsqueda. Nosotros las personas las entrevistamos, hayan búsquedas o no. O sea, cualquier currículum que llega es entrevistado porque hay entrevistas todas las semanas, todos los jueves hay entrevistas. Y cuando un área busca, nosotros hacemos una selección de esas 3 personas, se les preparan las entrevistas, el área decide cuáles de esas personas se ajusta al perfil que está buscando y se hace el ingreso. Y en un año las personas pasan a planta permanente porque la resolución presidencial que firmaron Sergio Massa y Rodrigo Rodríguez, que es el secretario administrativo de la Cámara, entiende que el Estado es responsable del travesticidio social. Entonces, al ser el Estado responsable del travesticidio social, se da esta situación diferente de pasar a las personas en un año a planta permanente. Para darles estabilidad. Permanencia en el empleo. Y ahora, justo la semana pasada, firmaron el pase a planta de la primer trabajadora, que es Luz Aimé Díaz, que todos hemos sido parte de su gran campaña de absolución por un enjuiciamiento y un encarcelamiento de un crimen que ella no cometió. Y bueno, la semana pasada, por suerte, tuvimos su pase a planta, así que, digamos, el proceso está siendo exitoso, por decirle de alguna manera. Tratamos de generar proyectos en todos, digamos, así como vemos lo de los cuadros, las investigaciones, talleres de diversidad, digamos, tenemos proyectos que intentan apuntar a las distintas situaciones de brechas y de desigualdades, de violencias, pero bueno, esos dos, Ley Micaela y el programa trans, son como, digamos, los fundamentales, los pilares. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por este trabajo y, bueno, por venir hoy al programa. Nosotras y nosotros nos vamos un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Argentina está entre los países que más presiones ejercen sobre la imagen corporal. De acuerdo a un estudio que llevó adelante un instituto especializado sobre temas de salud y psiquiatría de Londres, nuestro país es segundo en el mundo, detrás de Japón, en cuanto a casos de trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos de conducta alimentaria, los TAC, producen distorsión en la imagen, miedo a engordar, dietas extremas y atracones, entre otros. Todos, en su mayoría, están relacionados con ideales vinculados a la delgadez.
El Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios añadió que los casos en Argentina crecieron en el último año de modo alarmante. Desde el comienzo de la pandemia se duplicaron las consultas por anorexia nerviosa respecto al promedio de años anteriores. El rango etario se amplió, aumentando los casos en la infancia. Los datos del informe, bueno, impresionan, ¿no? Y para hablar un poco de lo que pasó en pandemia en relación a los trastornos de la alimentación y qué podemos hacer para prevenir estos casos, para enfrentarlos, estamos en comunicación con la licenciada en psicología Julieta Fantini, que ella es psicoanalista con perspectiva de género. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bueno, veíamos estos datos que llaman mucho la atención. Argentina, segundo país del mundo con más casos de trastornos de conducta alimentaria. Y algunos relevamientos dan cuenta de que durante la pandemia aumentaron los casos de adolescentes, sobre todo, con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Bien, principalmente esto aumentó, digamos, por el impacto de las redes sociales, es decir, teníamos una vida social de repente y pasamos a una cuarentena, estábamos todo el tiempo encerrados, encerradas, y el único, digamos, medio que teníamos para comunicarnos con el resto del mundo era a partir del celular. ¿Qué pasa? Las redes sociales como Instagram o TikTok suelen mostrar cierta distorsión en cuanto a la imagen corporal, digamos, porque se utilizan, por ejemplo, lo que vendrían a ser los filtros, ¿no? Los filtros nos distorsionan por completo nuestra imagen y nos muestran no cómo somos, sino otra cosa. No solamente eso, sino que también, sobre todo en los adolescentes, lo que se puntualizó es esto sobre el challenge, ¿no? En el cual hacían retos a ver quién era más delgado, quién era más delgada, ¿no? Entonces, esto obviamente lleva un montón a obsesionarse con la imagen, porque estamos mirando eso y decimos, bueno, a ver, yo paso por... había uno que se iban pasando por un espacio chiquitito y tenían que pasar a ver quién era más delgado, ¿no? O otros midiéndose la cintura. Entonces, inevitablemente, al estar en contacto con el mundo exterior y lo único que veíamos era eso, o veían los adolescentes, ¿no? Se prestaban a someter su cuerpo, digamos, a ver cuál era más delgado. Bueno, esto indudablemente tiene impacto, ¿no? Claro. Ahora te pregunto, Julieta, ¿por qué más en Argentina que en otros lados? Podríamos pensarlo, ¿no? Porque en definitiva los adolescentes están expuestos, uno podría decir de forma más o menos permanente en los distintos países, ¿no? Hoy su mundo trasciende o transcurre en mucha medida. Afortunadamente hemos vuelto a la presencialidad en los entornos escolares, pero además de ir a la escuela, mucha de su vida pasa por las redes sociales, ¿no? Están interconectados permanentemente. Ahora, ¿por qué este impacto sobre esta presión en torno a los cuerpos o esos cuerpos hegemónicos o esos mandatos de una corporalidad con determinadas características, pensás que se da más en Argentina que en otros países? Bueno, creo que en principio es este dato que diste cuando presentabas, ¿no? O sea, Argentina es el segundo país con más casos de los trastornos de la conducta alimentaria, entonces inevitablemente de algún lugar sale, ¿no? Principalmente en Argentina tiene el mandato de la delgadez, ¿no? Quizás en otros países de Latinoamérica lo que se sobreexige es el tema de, por ejemplo, tener cuerpos voluptuosos, ¿no? Si no tenés un cuerpo voluptuoso también quedás por fuera. Bueno, en Argentina, donde quedás por fuera es si no tenés un cuerpo delgado, ¿no? Esto lo podemos ver en un montón de lugares, ¿no? Vamos a decir los clásicos. Te vas a comprar ropa y no encontrás talle, ¿no? Bueno, por suerte ahora con la ley de talles, ¿no? Y ahora está terminando el estudio antropométrico para que se regulen los talles en Argentina. Eso se supone que se va a transformar, digamos, ¿no? Pero hasta hoy en día hay en un montón de locales de ropa en los cuales vos entrás y hay talle único. ¿Talle único de qué, digamos? ¿Para qué cuerpo determinado hay un talle único, no? Eso por un lado. Después lo vemos en la parte de la salud,
¿no? Cuántas veces, digamos, el único índice, digamos, en el cual se toma que es saludable es el índice de masa corporal y el peso, ¿no? Entonces, si vos tenés lo que se llama 1 o 2 kilos de más, o 10, 20, 30, ya entra dentro de lo que vendría a ser, bueno, estás gordo, estás gorda, ¿no? Y no se toma en cuenta otro tipo de parámetros como lo psíquico y lo social. ¿Crees que iniciativas legislativas como la ley de talles contribuyen a cambiar ese imaginario social en torno a esta exigencia tan pesada que vemos en nuestra sociedad sobre el tipo de cuerpo, ¿no? Sí, claro, la ley de talles, digamos, es un gran paso, es la parte legislativa sobre la cual tenemos que avanzar. Obviamente que en lo social también tenemos que transformarnos, ¿no? Porque si por más que yo voy y encuentro talles, pero después salgo de ahí y recibo un comentario, digamos, negativo hacia mi forma del cuerpo, no está bueno, digamos, no hay concordancia, ¿no? O si me encuentro en las redes sociales con este tipo de retos o challenge, como decía antes. Claro. Entonces, sí, es el paso legislativo, pero todavía nos falta mucho más. Y cómo, a ver, si pudieras hablarle a las madres, a los padres, ¿cuáles son los signos o los síntomas que tienen que prestar atención para detectar? Muchas veces se detectan tarde estos trastornos, ¿no? Cuando ya están muy instalados. ¿A qué hay que llamar la atención? Digo, ¿a qué tenemos que mirar como padres, como madres frente a hijos adolescentes? Sí, eso es una pregunta muy importante porque justamente, tal cual como decís, tardan un montón en detectarse. Primero porque quienes padecen trastornos de la conducta alimentaria lo que hacen es empezar como a aislarse, es decir, no cuentan me siento mal, tengo culpa por alimentarme o me estoy obsesionando. No, todo lo contrario, se lo empiezan a guardar para sí mismo, ¿no? Entonces, ahí donde tenemos que prestar atención es en la parte del quizás el aislamiento social, ¿no? Si empezamos a ver que se empiezan a aislar, bueno, esto. Después, ¿cuál es la conducta con su alimentación, ¿no? Bueno, está comiendo como lo hacía regularmente, se ve que, digamos, está adoptando una conducta, se saltea comidas, ¿no? Empezar a prestar atención en eso. Y creo que lo fundamental es que si empezamos a detectar estas cosas, poder, como padres, como madres, habilitar un espacio de escucha, ¿no? Es decir, no empezar a juzgar, bueno, pero vos tenés que comer, vos tenés que dejar de hacer ejercicio, no desde un lugar, digamos, adultocentrista, por así decirlo, sino todo lo contrario, poder escuchar qué es lo que les pasa, porque muchas veces, como decía, se encierran tanto que lo que más necesitan es un otro, digamos, que justamente los aloje en lo que está ocurriendo. Sabés que en este último tiempo, en el marco de la pandemia, conocí algunos casos cercanos de familias conocidas donde algún adolescente empezó con una dieta vegana o con una dieta vegetariana. Y luego derivó en un trastorno de la alimentación. Esto no quiero estigmatizar ningún tipo de alimentación, pero los casos que conocí fue así, adolescentes que, empezaron a comer de una determinada forma, sacando la carne, y después eso derivó. ¿Ven algún vínculo? ¿Hay alguna relación? Por ahí estoy diciendo una barbaridad y quiero que quede claro que no quiero estigmatizar un tipo de alimentación con determinadas características. Pero me llamó la atención que en algunos de los casos que he conocido ha sido ese como la entrada. Sí, a ver, mira, y lo voy a decir como una persona que soy vegetariana, casi vegana. No sé si tiene que ver por el tipo de la alimentación, sino que falsamente existió a lo largo del tiempo que, dejamos de comer carne y vamos a adelgazar. Así como existe, también una creencia, horrible, que es dejamos los carbohidratos y vamos a adelgazar, ¿no? Entonces, no se trata de que una alimentación vegetariana o vegana te vaya a llevar a bajar de peso, sino que siempre es fundamental consultar con nutricionistas especializados en la temática, ¿no? Yo siempre cuento desde mi historia personal, yo cuando me quise hacer vegetariana fui a una nutricionista y empecé a hacer un cambio transitorio. Entonces,
si tenemos a profesionales que están formados en la temática, lo mejor es poder consultar, ¿no? Y que no lleve, digamos, a decir que sea, digamos, una forma de vida, una forma de alimentación, y no que sea para adelgazar o bajar de peso. Digamos, Claro. que no sea ese el objetivo, porque en realidad ser vegetariana o vegana tiene muchos otros objetivos y nada tienen que ver con adelgazar, si en realidad nos ponemos a investigar. Perfecto. Pero sí, es la falsa creencia. Claro. Y pensaba, ¿qué es lo que no se está haciendo desde el Estado, desde la sociedad, desde las familias, desde las escuelas, para ayudar a prevenir estos casos? Sí, creo que lo fundamental ahí es la implementación de la educación sexual integral, ¿no? En el cual uno de los ejes es poder respetar mi propio cuerpo y el del otro. Siempre me pregunto qué interesante sería si esto lo trabajamos desde la infancia, ¿no? Porque vamos a poder respetar no únicamente todo lo que tiene que ver con la identidad de género de esos niños, digamos, desde chiquititos, pero, digamos, también el poder entender que existe diversidad corporal. Bueno, por ejemplo, disminuiría un montón el tema, por ejemplo, del bullying, ¿no? O el body shaming, ¿no? Que vendría a ser la humillación corporal. Y esto en los colegios, digamos, se da un montón, el reírse sobre el cuerpo de la otra persona. Entonces, si instalaríamos una educación sexual integral desde temprana edad y enfocándonos, como en todos los otros ejes, pero también en este eje que muchas veces queda corrido, creo que trabajando desde la prevención ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias, Julieta. La pueden seguir en Instagram en Cuestionarte, ¿está bien? Cuestionarte AR, ¿así es? Sí. Así es, Cuestionarte Sí, AR. sí. Así, perfecto. Muchísimas gracias, porque creo que son esos temas que hay que volver. Hay que volver porque tal vez a veces hasta da vergüenza contar que estamos atravesando en las familias por esta problemática que tiene esta presión social tan fuerte en la Argentina sobre determinado cuerpo, determinadas formas, ¿no? Y que nos bombardean tanto desde los medios de comunicación, las publicidades, las revistas y sobre todo las redes sociales, como vos decís, con tanto filtro que nos van pintando una realidad que no es la real, valga la redundancia, una realidad inventada en torno a cuáles son los reales cuerpos que transitan por la calle, por la vida, por la escuela, ¿no? Y creemos que hay otros. Y esa aspiración es la que tal vez en determinados contextos favorece que se entre estos trastornos que a veces es tan difícil de salir. Sí, totalmente. Siempre digo, si vemos diversidad corporal en las calles, veamos diversidad corporal también en las redes sociales. Qué importante eso. Bueno, nosotras y nosotros nos despedimos. Nos despedimos de Julieta y nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que te haya interesado el programa. Tocamos varios temas para pensar, para reflexionar, para ver qué puede hacer cada uno para transformar esta realidad y qué necesitamos desde el Estado, desde las legislaciones para contribuir a ese cambio. Nos vemos la semana que viene. Chao, buena semana.